Bueno, muchas gracias por la invitación, por el recibimiento, gracias a todos que nos abrieron las puertas, también a las señoras que están en el fondo, que seguro son las que trabajan fuerte todo el tiempo para que las cosas sucedan. La verdad que tuvimos una mañana muy intensa y para mí es un gusto, un poco como decía Mauricio, está siendo una oportunidad para los que, en mi caso, que somos más nuevos en esta actividad y venimos de otras cuestiones, está siendo una oportunidad para recorrer el país, está siendo una oportunidad para conocer gente muy comprometida, muy valiosa, que le está poniendo el hombro a este tema que en definitiva no es más que un intento de, creo yo, de ponerle un palo en la rueda a un gobierno, ¿verdad? Creo que fue la manera que encontraron, creo que, como bien se dijo hoy acá, esta es una ley que no hay antecedentes. Antes de asumir el gobierno, fue un 22 de enero que se conoció el primer borrador de este proyecto de ley, y la verdad es que lo que sucedió a la interna de los partidos de la coalición, les puedo contar lo que pasó a la interna del Partido Colorado, pero estoy segura que fue parecido en los demás partidos, fue un trabajo intenso, arduo. En ese momento nosotros estábamos en la sede de Ciudadanos, la ley se partió en pedacitos, se generaron equipos de trabajo entre ciudadanos y vallistas con gente de una trayectoria, de una experiencia acumulada. Yo hoy contaba más temprano con colegas de ustedes, que aprovecho para agradecerles, perdón que con la emoción creo que no agradecí suficiente a la prensa. La verdad es que era una maravilla esos debates. Uno quisiera, yo a veces pienso qué bueno sería verlos grabado, ¿no? De gente que ocupó cargos de gobierno, que tenían visiones sobre cómo mejorar. O sea, se generó todo un proceso de una riqueza enorme. Primero la interna de estos 5 partidos políticos. Después, por supuesto, dentro de la coalición y también con la oposición, porque se fue receptivo a algunas cuestiones que se plantearon. O sea, fue el sistema político entero comprometido en un cambio de rumbo que, a ver, esto no surgió en un laboratorio. Esta ley de urgente consideración surgió de los reclamos de la gente, y eso me parece bien importante, porque a veces se trata de decir poco menos que vino un ovni y nos tiró una ley. No. Esto recoge lo que escuchábamos cuando recorríamos el Uruguay en las elecciones nacionales. Son urgencias de la gente que se combinaron en una ley y que en definitiva lo que implican es un cambio de rumbo, una vuelta de timón de un país que venía de 15 años de mayorías parlamentarias del Frente Amplio, en donde se concebía, y por supuesto que hubo cuestiones con las que estuvimos de acuerdo y hubo leyes que fueron votadas por unanimidad, pero en algunas áreas sensibles se concebía un rumbo con el cual nosotros discrepamos, y porque discrepamos era que era necesario, y la verdad que les confieso que a mí en lo personal me cambió bastante la percepción, porque yo originalmente pensaba, pucha, cuánta cosa junta que hay acá, ¿no? A veces no le daban, me acuerdo de quedarme hasta las 2, 3 de la mañana, aparte yo había que ir a buscar al original, y claro, para los nuevos yo me quemaba las pestañas y la sensación de responsabilidad. Y la verdad es que 2 años después de estar sentada ocupando una banca en el Senado de la República, entiendo que es un vehículo necesario. ¿Por qué? Yo les voy a contar. Yo presenté una ley de teletrabajo que se aprobó en 16 meses. A mí mis colegas me dicen, che, te felicito. Express, tu ley, impresionante, ¿cómo lograste? Express 16 meses. 16 meses se demoraron, y eso aparentemente es un récord en los estándares del Palacio, ¿verdad? Entonces, de verdad, cuando entendemos que había necesidad de cambiar muchas cuestiones, este es el vehículo idóneo. Este es el vehículo idóneo para justamente hacer esos cambios en áreas en donde yo no puedo creer que haya un solo uruguayo que se anime a decir que no se precisaban cambios. En educación, primero seguridad. En seguridad, que era un tema donde cuando recorríamos, no importa dónde íbamos, la gente lo primero que te decía era, por favor, tengo miedo cuando salen mis chiquilines de mi casa. Era una sensación, un sentir colectivo de un profundo malestar, profunda inquietud, profundo miedo. Y bueno, ustedes me preguntarán, bueno, ¿se resolvieron todos nuestros problemas con la LUC? No, por supuesto que no. Queda mucho trabajo por hacer, no se resuelve por la vía legislativa únicamente, se resuelve también por gestión, pero la realidad es que lo que nos muestran los indicadores, cuando uno mira los índices de homicidio, los distintos indicadores, estamos mejor. Y más que eso, a mí lo que me preocupa es que cuando yo recorro el país no encuentro esa sensación generalizada de miedo en la calle que había hace 2 años. Eso ya no está más.
¿Y queda mucho por hacer? Sí, queda mucho por hacer. Necesitábamos como sociedad respaldar a la policía, necesitábamos dejarlos hacer su trabajo. Yo les hago esta pregunta siempre. Imagínense, acá vas a ir a dar clases y te apedrean, te tiran, te insultan, te tiran, te dicen cuestiones, agravios. Pero la policía no podía defenderse y no entraba a determinados barrios. Era una locura. O sea, habían cuestiones que realmente sí o sí teníamos que cambiar, porque el rol en el que colocamos a la policía en la sociedad, y aprovecho a decirte a los educadores, yo en los actos en general pido un aplauso por los educadores porque realmente es un trabajo titánico. Así que pido un aplauso acá mismo. La verdad es que tenemos ejemplos de sociedades en donde se colocan a los policías y a los educadores en otro lugar, y creo que Uruguay tiene que transitar ese camino. No puede estar en pie de igualdad de sospecha un delincuente que un policía, eso había que revertirlo. Lo mismo en educación. Cualquier persona medianamente informada en el Uruguay hoy mira las estadísticas de educación y dice, estamos en un problema, tenemos un problema en la calidad de los aprendizajes, y acá la maestra lo sabe bien, no importa qué prueba nos guste. A algunos no les gusta la PISA porque no sé qué, a otros les gusta la TERCE, no importa cuál elijan la que elijan, tenemos un problema en la calidad de nuestros aprendizajes. Tenemos un problema de la tasa de egreso de educación media superior, somos el peor país de la región, el segundo peor país. Un país como Uruguay, que nos jactábamos siempre de ser un país culto, un país que realmente el país de nuestros abuelos, ¿verdad? Bueno, pues resulta que hoy somos los segundos peores de la clase. Y tenemos un problema que a mí en lo personal, que trabajé mucho tiempo en educación en contexto crítico, me desvela, que es la inequidad. Dónde nace un chiquilín condiciona su futuro. Y eso, como uruguayos, no lo podemos permitir. En las zonas de contexto crítico, solo 13 de cada 100 chiquilines termina la educación media superior. Entonces, con esta foto dramática, ¿puede haber alguien que se anime a decir no hay nada para hacer? Yo realmente me encantaría que alguien me diga, mira, ¿sabes qué? No se puede concebir ese argumento. Indudablemente, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. De vuelta, la LUC por sí sola no resuelve todos nuestros problemas. Hay componentes de educación, y ahí lo tenemos a Robert Silva, y ahí tenemos al Ministro de Educación y Cultura. Hay mucho que se está haciendo, pero también artículos que se quieren impugnar tienen que ver con aspectos sensibles, como por ejemplo la gobernanza, una gobernanza que tiene que estar adecuada al clima y al tiempo de hoy. Probablemente haya sido una gobernanza idónea para un mundo que no existe más, y pensemos en la pandemia, pensemos la necesidad de tomar decisiones todo el tiempo. Teníamos una gobernanza con 19 personas en 2 niveles distintos de jerarquía. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo si somos 19? Y lo que es peor, si sale algo mal, ¿de quién es la culpa? ¿Verdad? Necesitamos coordinar mucho más. Primaria, secundaria, eran compartimentos estancos, no se coordinaban, no estaba la centralidad en el alumno. El alumno es el mismo, pasa de sexto de escuela, primero de liceo, pero sigue siendo el mismo chiquilín, con los mismos desafíos, con los mismos aspectos a mejorar. Claro que tiene que haber coordinación. Y yo creo que la pandemia lo dejó bien claro. Esos días en donde había que tomar una decisión, un día sí y al otro también. Imagínense si hubiéramos tenido la gobernanza anterior, y acá los invito a todos aquellos que están dudando a pensar y a recordar ejemplos que teníamos muchísimos. Ustedes se acordarán el tema de la elección de las horas docentes, horas de discusiones. Bueno, finalmente se llegaba a un acuerdo del sistema político. Bien, logramos. Pasaba una fuerza centrífuga, nunca sabíamos qué pasaba, pero no se efectivizaba. Y yo preparando, cuando hace ya varios meses empecé a preparar estas instancias y le preguntaba a distintos referentes de nuestro país, de los distintos partidos, ¿te acordás con aquella cosa? ¿Qué fue lo que pasa? Es que nunca se supo. Y con esto otro, lo del docente, nunca se supo. No se sabía por qué y cómo, y a consecuencia de quién se trancaban estos proyectos de transformación imprescindible. Porque ¿saben lo que pasa? El mundo está mucho más avanzado, se están discutiendo cosas mucho más elevadas, y acá estamos viendo si son consejos o son direcciones. Acá estamos viendo cuando ya hay ríos de tinta que demuestran que las gobernanzas de los sistemas educativos tienen que ser ágiles, que la comunicación, por supuesto que manteniendo las autonomías, pero que tiene que haber comunicación, como lo dijo Rodrigo Arim el año pasado, hizo unas declaraciones
declaraciones que en definitiva dieron cuenta de cómo aumentó la matrícula, tiene que conversarse, tiene que... ¿Y saben lo que tiene que haber? Centralidad puesta en el alumno, que es lo que yo me desespero, porque a veces uno escucha a determinadas personas que integran, por ejemplo, la FENAPES y los escucha un buen rato y en ningún momento se menciona al alumno. Pareciera que no importara ni el alumno, ni sus aprendizajes, ni que hablar con las inmoralidades que han sucedido con las horas sindicales y la falsificación de documentos y toda esa olla que se destapó, que sinceramente a mí hoy me erizo, pero me he llegado hasta frustrar al punto de las lágrimas, de decir, no podemos permitir estas inmoralidades. Si vamos a adopciones, Uruguay y Chile, los dos países con niños institucionalizados más altos en la región, tenemos un problemón. ¿Y saben lo que pasa en los países que miden esto? Trayectorias de vida en organismos dependientes del Estado, del INAHU al INISA, del INISA al CONCAR. Yo trabajo con el CONCAR, miro las caras de esos hombres, fundamentalmente en el módulo 10 y en el 11, y lo que digo es ¿dónde estábamos como Estado? Bueno, no estábamos ahí como Estado. ¿Y saben qué pasa? Se sabe bien claro que los niños precisan familia, los niños precisan contención, cualquiera de acá que es madre, padre, sobrino, sabe que no hay nada que sustituya a eso. Entonces, con 3 turnos de empleados públicos no se resuelve, por más que logren y traten de hacer la diferencia. ¿Saben qué? Tenemos resultados en adopciones, récord de adopciones, lo dijo Pablo Abdala. ¿Qué salió a decir el sindicato? Es preocupante. Yo tuve que leer 3 veces la declaración. Yo decía, están diciendo, o sea, de vuelta, la centralidad en el niño, la centralidad en el más vulnerable, la centralidad en eso que tenemos que cambiar. Así que de mi parte, con mucho compromiso, convicción y pasión, estoy defendiendo esta ley porque estoy convencida que es una ley necesaria, estoy convencida que es una ley imprescindible. Y cierro con esto. Yo siempre digo, para aquellos que manejan, nosotros en muchas áreas precisamos meter quinta. La LUC no es quinta, la LUC es una segunda o tercera. Ni siquiera llega a quinta, pero déjennos meter segunda o tercera, porque si no, este país, así como lo conocemos, sigue barranca abajo. Muchas gracias.